Hola, ¿cómo están? Como les comentaba en el video anterior donde vimos la funcionalidad de esta aplicación que nos permitía generar nombres para marcas o para crear una identidad de algún producto o lo que fuera en lo que estemos trabajando, en este segundo video lo que voy a hacer es mostrar el código detrás de esa aplicación. Esta aplicación se hizo utilizando la IDE Visual Studio 2012, pero es compatible con la IDE Visual Studio 2010 también. Eh, ¿Cómo está? Esto es una aplicación de escritorio, pero está ordenado, toda su estructura está ordenada en carpetas, donde en la carpeta datos vamos a tener tres archivos de código y cada uno de estos archivos de código va a contener un conjunto de clases que va a representar toda la estructura de datos que se muestra en la aplicación. MVC, que es, si bien esta es una aplicación de escritorio, traté de darle un poco de un marco de trabajo, con lo cual vamos a tener una clase controller que nos va a permitir controlar el flujo de navegación de pantallas en la aplicación y el llamado a funciones de flujo de negocio dentro de nuestra aplicación. La clase model, que va a contener una instancia única de todas las, las clases de datos que se va a manipular a través del controlador. Plantilla es un formulario que va a ser el formulario base para todas nuestras vistas, que tiene una instancia también única de controller para que no se creen en instancias del controlador y no se creen en instancias de estos modelos de datos. En la carpeta vista vamos a tener todas las pantallas o formularios que se van a mostrar en nuestra aplicación. Y por último, un formulario que es un formulario MIDI parent, que es el que va a ser de contenedor de todos los formularios de vistas que se van a mostrar en la aplicación. Ahora vamos a mostrar un poco cómo se compone o qué datos representan a esta aplicación. Vamos a ver, para ver lo gráfico, yo creo unos diagramitas de clases como el de category, que lo que va a hacer es mostrarnos tres clases que representan, como lo veíamos en la funcionalidad, la lista de categorías de palabras o conceptos de palabras como misión, valor, cosas locas y demás, las palabras asociadas a esa categoría. O sea, cada categoría va a tener un conjunto de palabras asociadas y cada palabra asociada a su vez va a tener una fracción de esa palabra que consistía en tomar de 2 a 4 caracteres e ir jugando con tomar partes o fracciones dependiendo de la posición que se fraccionaba la palabra. Para explorar un poco en la clase categories, lo que vamos a tener son propiedades, listName, listCategory, que es una lista de categorías. O sea, yo acá voy a tener, por cada una misión es una categoría, valor es una categoría, con lo cual vamos a tener una lista de categorías para trabajar. Y después vamos a tener una serie de métodos que nos va a permitir manipular lo que hacemos con esta categoría. También cuando mostraba la funcionalidad veíamos que cuando creamos un proyecto nuevo nos creaba unas categorías por default que van a estar en esta crear categorías por default. Si vemos un poco el código, lo que va a hacer es mandarnos a un método y en este método se va a crear una instancia de categoría con el nombre de la categoría de palabras que estamos creando y la descripción, y todo eso lo vamos a agregar a nuestra lista de categorías. Entonces, de esta manera, cuando nosotros creamos un proyecto nuevo, se nos crea nuestro template de categorías. Bueno, recién mostramos, ahora lo que podemos hacer es, vamos a mostrar esto como una asociación de colecciones que nos va a relacionar categories con la lista con cada instancia de la clase category. Ahora, acá nosotros tenemos una lista de palabras. Cada categoría, como dijimos, tiene asociadas las palabras que son las que finalmente el usuario va a agregar.
palabras que tengan referencia con una categoría determinada. A su vez, también esto lo podemos mostrar como una asociación de colecciones. Vamos a ver que cada palabra lo que va a hacer es tener la palabra en sí y todas las fracciones posibles de esas palabras siguiendo el siguiente concepto. Si yo tengo una palabra con 6 caracteres y tenemos 5 posiciones, o sea, sabemos que los índices de un vector en Visual Studio, en la mayoría de los lenguajes, es un índice de base 0. Entonces, desde la posición 0 tomamos de 2 y como máximo 4 caracteres, con lo cual en la posición 0 vamos a tener de una palabra 3 fracciones de esa palabra. Después movemos la posición y tomamos 2 a 4 caracteres, así hasta completar y agotar todas las posibles fracciones que como mínimo sean de 2 caracteres. En este caso el ejemplo muestra como de una palabra 6 caracteres nosotros vamos a tener 12 fracciones posibles que después se van a combinar con otro vector de otra palabra en otra categoría cuando procesemos los nombres. Vamos a seguir. Con esto más o menos queda explicado lo que sería la primera parte del proceso. Después ustedes ven que la clase category es la que concentra los métodos generales, como agregar una nueva categoría, como listar las categorías, como generar nombres, procesar esas categorías y procesar nombres. Después de esto lo que vamos a tener es un diagrama donde son los nombres generados a partir de esas categorías y palabras, pero ya procesadas. Para procesar y como generar nombres sería la última pantalla que vimos en la funcionalidad. Lo que se hace es básicamente hacer un arreglo de n categorías tomadas de a 2 lo que llamé acá combinación o arreglo de segundo nivel, y después un arreglo de esas mismas categorías, de esas mismas n categorías tomadas de a 3, con lo cual tendríamos las combinaciones posibles. Dentro de cada combinación de categorías, ya sea de 2 categorías o 3 categorías combinadas, cada una va a combinar sus n palabras entre sí. De esa manera nosotros vamos a tener una combinación de categorías y una combinación de palabras dentro de cada categoría. De esa combinación de palabras lo que va a hacer es cada palabra tomada dentro de una categoría y combinada con otra va a tener su propio vector de fracciones o partes de esa palabra. Se va a combinar con el vector y es una combinación en la cual se va a tomar un vector por otro. Se va a hacer todas las combinaciones posibles de ese vector con otro para formar las palabras posibles de nuestros nombres de marca. También lo que vamos a hacer es invertir el orden de esos vectores, con lo cual vamos a tener la segunda palabra con fracciones de la segunda palabra combinada con las fracciones de la primera, invirtiendo el orden y también generándonos diferentes nombres más sumados a esta lista de nombres sugeridos de acuerdo a las combinaciones que vayamos armando. Esto lo que nos va a hacer es, por cada categoría y par de palabras o trío de palabras combinadas, nos va a generar una lista de esos nombres posibles formados por la combinación de estos vectores de fracciones de palabras. Lo vamos a mostrar acá como una asociación de colecciones. Y vamos a ver que por cada combinación de categoría de un determinado nivel y conjunto de palabras nos genera un cierto número de combinaciones posibles de nombres. En este caso, nombres generados tiene una serie de propiedades. No todas están implementadas en esta primera parte de la aplicación porque el objeto era, como les comentaba anteriormente, era encontrar un nombre para el proyecto en el que estaba trabajando y hasta ahí resolvía. Pero sí está preparada como por ejemplo para seleccionar un nombre que a mí me guste, checar si ese nombre está disponible en dominio.com,
la longitud de palabra está implementada, que era la que nos permitía filtrar a ver qué nombres, si yo quiero un nombre de 8 palabras para el proyecto en el que trabajo, las palabras que dan origen y darle un puntaje de acuerdo a mi gusto. O sea, este nombre me gusta más que el otro. Entonces la idea era continuar este proyecto dándole también un cierto número de importancia o de gusto relativo al nombre que me ofrecía como posible el sistema. Con eso nosotros ya tenemos toda la estructura de datos que nosotros vemos, pero nos falta la parte de cómo lo almacenamos y cómo obtenemos después esos datos para seguir trabajándolo en diferentes inicios de sesión de la aplicación. Para eso está la clase Projects, cómo realmente almacena. En este proyecto no utilicé ningún motor de base de datos. Todo lo que se guarda, todo lo que se almacena de datos en esta información es solamente la estructura de categoría. No se almacena la estructura de nombres procesados porque ya no me dio para continuarlo, pero igualmente después el que quiera hacerlo lo puede hacer. El mecanismo es serializar las clases que yo estoy trabajando, las que están en el diagrama de categorías, en un archivo de XML que se va a guardar en el disco en una carpeta reservada que crea automáticamente el sistema si no existe, así que no se tienen que preocupar, y nos va a guardar ese conjunto de clases que eran una categoría y las fracciones de palabras. Nos va a guardar todo en un archivo XML con el nombre de proyecto que nosotros le dimos. Para ver cómo se almacenan, si nosotros abrimos un archivo, acá yo tengo abierto el de laboratorio en esta aplicación, nos va a permitir ver que el archivo XML se guarda de esta manera con las propiedades que tiene mi clase category, la lista de categorías, donde yo acá tengo almacenada 4 categorías. Si vemos el nombre de una, vemos que acá está la estructura XML del archivo, que es nada más que la clase category y category serializada. Tenemos el nombre, después por cada categoría vamos a tener la lista de palabras que tienen un nombre. En este caso la palabra es solution, y la fracción de palabras que se pueden armar que se armaron a partir de estas son todas estas, que es la que vimos en la tablita de Excel de cómo se tomaban. Fíjense que se toman las 2 primeras, las 3 primeras, las 4 primeras, se corre uno y es lo que me va a guardar en este archivo XML. O sea que faltaría todo el desarrollo posterior, que es ya guardar los nombres procesados, que es la combinación de los vectores de estas fracciones de palabras. ¿Cómo lo hace? Básicamente es un listado se crea un listado de archivos, lee el directorio names y dentro del disco C lista los archivos XML que están presentes, que me representan los proyectos, y cuando nosotros seleccionamos, la ruta, cuando nosotros seleccionamos un proyecto, lo único que hace es deserializar en las clases de C esos archivos XML, y cuando los guarda hace el proceso inverso, los serializa para guardarlo en archivo XML. Esta es una de las partes más lindas de la aplicación. Acá vemos cómo vamos a guardar un proyecto, vamos a ver el código de guardar un proyecto. Fíjense que lo que hace es obtener como parámetro, este método tiene el proyecto un parámetro que se llama project class, que es del tipo category, que es el que vimos acá en el diagramita. Utiliza una clase string para poder crear el archivo, y después usa XML, una clase de serialización de XML, que lo que va a hacer es hacernos todo el trabajo de serializar la clase categorías con todo lo que tiene dentro, ¿no? Después se guarda. Para levantar este proyecto lo que se hace es lo siguiente: obtener un proyecto,
Vamos a ver el código. Lo que hace es crear una instancia de la clase category y deserializar, un archivo leído desde el disco con esta instrucción acá. Eso es lo que va a devolver y de esa manera se obtiene un archivo de XML, se lo serializa al esquema de clases que nosotros hemos planteado, y para guardarlo hace el proceso inverso. ¿Estamos? Bueno, eso sería nada más que esto sería todo el core de datos. Vamos a cerrar esta ventana. ¿Sí? Y bueno, después tenemos lo que es el controlador. El controlador lo que hace es define una serie de vistas que vistas o pantallas se van a mostrar en la aplicación. Vamos a verlo acá en el diagramita. Vamos a ver que el controller tiene un método que es navegar, que va a recibir como parámetro a qué vista queremos ir, y de esa manera va a hacer el intercambio de pantallas como lo vemos en el flujo de la aplicación. Bueno, Model solamente tiene una propiedad que es MyProject y otra que es categoría, que es con la que estamos trabajando. En el caso de que agreguemos después la parte de nombres generados y toda la funcionalidad que le podemos dar, como por ejemplo mostrar en forma de ranking los nombres que nosotros nos gustaron más, agregarle ciertos campos a los nombres que nosotros vayamos seleccionando para crear un libro de marca o lo que fuera, se puede hacer. Después de esto tenemos cómo está compuesta las vistas, y bueno, tenemos que plantilla, que es el formulario base, vemos la herencia de formularios que se van a ir dibujando en la medida del flujo de proceso. Con eso más o menos tenemos el core de la aplicación. Igualmente el código va a estar disponible en GitHub para que lo vean, para que lo mejoren o para que le agreguen cosas que ustedes crean que les puede llegar a servir. Y bueno, con esto estamos terminando. Nos vemos en la próxima webcast.